Muy buenos días. Vamos a continuar analizando el tema de la seguridad del paciente y hoy vamos a conversar acerca de qué es lo que daña al paciente, cómo podemos definir y prevenir la existencia del daño. Es muy importante definir la terminología que se emplea, porque la palabra daño produce el mismo rechazo intelectual y afectivo que la palabra error. Por lo tanto, se usan otros términos como evento adverso, como incidente y también como evolución inesperada. No todo lo que se hace mal llega a causarle un daño al paciente, sea porque la acción en sí no era tan grave, era una acción, podríamos llamar, inofensiva, como el caso de darle un medicamento equivocado a una persona, pero un medicamento inocuo o que no le provoca ninguna reacción, como vemos en el dibujo, una persona mayor que recibe un suplemento vitamínico que no estaba indicado para ella, pero que no le causa daño, como también hay algunos errores que no llegan a cometerse, que son evitados por el personal o por el propio paciente o por los familiares. En este caso vemos en la imagen como una nurse detecta que la velocidad de perfusión de la bomba no es la correcta y la está modificando. En realidad, estos casi errores que no llegan a producirse porque alguien los intercepta, forman parte de la práctica cotidiana de la medicina y posiblemente la persona que los está corrigiendo ni siquiera es consciente de lo importante que es su función, y lo vemos permanentemente. Basta que uno examine con ojo alerta cómo se está procesando el trabajo en la sala de un hospital y vemos que enfermería está permanentemente corrigiendo cosas que no estaban bien, o dice, doctor, esta historia no es la que usted necesita, o mire, esta placa está guardada en el cajón equivocado, o mire, este medicamento no debería estar acá. Si no hay más accidentes es porque hay una acción muy diligente, muy permanente y muy vigilante de las personas que están dedicadas a cuidar a los enfermos, por lo cual está sobreentendido que ese personal debe ser tratado con el máximo respeto en cuanto a la extensión de su horario de trabajo, porque esta vigilancia permanente y que no se percibe como debería es la que está evitando que sucedan muchos errores más. Ahora, cuando el daño llega a producirse, el error no se detiene, eso también se puede cuantificar. Puede ser un error leve que no tenga mayores consecuencias, aunque hasta pueda pasar desapercibido, o puede tener un daño moderado, decimos moderado porque es evidente, porque requiere alguna maniobra para curarlo, para enmendarlo, o puede ser muy grave, o puede llevar a la muerte, puede dejar lesiones irreparables. Entonces, ¿cómo lo tenemos clasificado? Bueno, es un error que dio un daño leve, o un daño moderado, un daño importante, o llegó a la muerte. Cuando el suceso es tan importante que lleva a la muerte o deja una invalidez permanente y daños muy graves, a eso se le llama un evento centinela, que implica que la institución tenga que hacer un análisis de causa-raíz y tomar las medidas necesarias para que ello no se vuelva a repetir. Más adelante vamos a conversar, ahora los mencionamos, la existencia de un grupo especial que se llaman los Never Events. Los Never Events es una denominación que surgió en una reunión de delegados de la National Safety Organization, en el cual se llegó a la conclusión que había cosas que eran inadmisibles, no debían producirse. Por eso el nombre de Never Events. Vamos a volver sobre ellos más tarde. Ahora, el hecho de que se produzcan errores
ha preocupado desde hace mucho tiempo a las personas que están en la medicina. Entonces, ¿por qué se producen? No es vamos a entender que los sucesos que pasan no son intencionales. Si fueran intencionales serían procesos criminales. Se producen sin la voluntad de causarlos. Son involuntarios. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? En la psicología industrial nos dice que hay 3 maneras de causar un daño. Una es el error, que el error no es intencional. El error se da por una serie de causas, pero no existe la voluntad de causar daño. Y después hay otros territorios que son más discutibles. Uno de ellos son las conductas de riesgo. Las conductas de riesgo son conductas que se sabe que no deben llevarse a cabo, pero que son admitidas, están institucionalizadas, por así decirlo, porque están forzadas por la necesidad de trabajar con rapidez y con economía. Estas conductas de riesgo han sido identificadas y en el momento actual hay cerca de 80 conductas que el Instituto de Prácticas Seguras tiene descritas y que son lamentablemente muy frecuentes. Por ejemplo, vamos a comentar el hecho de que un paciente no sea pesado, sino que se le pregunte a él cuánto pesa, es una práctica bastante habitual. Y el hecho de que una enfermera prepare 2 medicaciones al mismo tiempo, también es un error, pero es una práctica habitual, admitida y que está institucionalizada. Y después tenemos lo que se llaman las violaciones. Las violaciones son cuando se quiebra deliberadamente una regla. Entonces, hay violaciones que son criminales o que por lo menos son claramente punibles, como el ejemplo de un médico que abandona la guardia y se va y vuelve. Y en ese interín pudo haber existido una urgencia que no estaba allí para arreglarlas. Pero hay otras que son razonadas o que son violaciones que se toman contra las normas porque no queda otra cosa que hacer. Por ejemplo, en una gran emergencia que haya que proceder de urgencia a drenar un motor o algo, puede ser tan urgente que no se tomen las medidas de asepsia y de llevar al paciente a la sala de operaciones porque no da como para el tiempo como para hacerlo de esa manera. De manera que esas violaciones pueden ser disculpadas por la urgencia. Después hay otro tipo de violaciones de las normas que son las que se van dando por la erosión, porque se van degradando poco a poco y se terminan adoptando costumbres que no son las correctas porque se debilita la vigilancia y se admite como normal una conducta que no es la que debiera hacerse. Eso es lo que se llama la erosión de las normas, el debilitamiento de las normas. Ahora vamos a ver, a concentrarnos un poco en el mecanismo de los errores. Ustedes ya vieron lo que significaban los errores en el gráfico que les mostró la doctora, en el cual el llamado esquema del queso suizo mostraba de buena manera, muy claramente, las numerosas fallas que puede tener un sistema. Fallas que están generadas por muchas cosas, desde la estructura, la cultura de la organización, la ausencia de barreras defensivas. Todo eso ha provocado que la persona que está a cargo del paciente tenga que remontar una cantidad de defectos previos, de fallas latentes, que pueden terminar en un hecho lamentable. Vamos a ver en este caso una historia real que nos va a servir para entender sobre la marcha en qué consisten estas cosas. Tendríamos que, es una historia real que tuvo mucha difusión mediática y que es un ejemplo muy interesante de cómo pasan las cosas.
Fíjense, todo esto pasó en Francia, en París, en una noche buena, 24 de diciembre, cuando todas las circunstancias que hay en un lugar, en un país, en una ciudad, están alteradas, porque es una época de fiesta y muchos servicios habituales no funcionan. ¿Y qué era lo que pasaba en este momento? Había un pequeño niño que estaba enfermo, que tenía fiebre, que vomitaba, cuya familia estaba muy preocupada. Pero esta familia tenía el inconveniente de que eran emigrantes, eran árabes que venían de Tánger o de Marruecos y no contaban con seguro médico. Tampoco tenían consultorios periféricos porque era feriado. Entonces, no tuvieron más remedio que ir a un hospital vecino. Ese era un hospital mixto que atendía niños y que atendía adultos, que estaba sobrecargado de trabajo por la fecha tan especial y que además estaban en un muy mal momento porque había muchos rumores de que ese hospital iba a ser cerrado y el personal estaba con mucha angustia por su futuro laboral. Cuando el niño llega al hospital, tienen por supuesto que esperar todo su turno hasta que lo ve un médico. El médico que ve a la criatura considera que no tiene nada grave, le encuentra una faringitis, pero como el niño estaba deshidratado, dice que lo mejor sería colocarle un suero intravenoso para reponerlo más rápidamente. Entonces el niño pasa a una salita donde la nurse le va a colocar el suero. La nurse es una mujer joven, tiene 30 y pocos años, lleva 4 años trabajando en el hospital, es una persona muy competente, pero lleva 48 horas de guardia. 48 horas de guardia en un hospital que está trabajando a full. El médico había indicado un suero glucosado, la nurse se retira a la sala, toma un sachet de suero y se lo coloca al niño. Se va, el niño queda recibiendo la hidratación en compañía de los padres. Al cabo de unas horas, el papá nota que el niño no está bien. El niño está débil, hipotónico, tiene los ojitos desviados, entonces sale a buscar ayuda. Y vaga por unos corredores desiertos, según él mismo dice, que estaba en un lugar bastante alejado, se encuentra a un par de médicos, les pide que vayan a ver al niño, y el médico dice, pero señor, su niño lo que tiene es una angina, una faringitis, espere que el suero le haga efecto, debe estar cansado, no hay problema con el niño. El padre insiste, pero no tiene suerte. Al cabo de un rato, varias horas, el niño muere. El padre comprueba que el niño está muerto. Entonces ahí aparecen los médicos, ahí viene la enfermera, y la enfermera se da cuenta que no le había colocado un suero glucosado al niño, que le había colocado un suero que tenía magnesio y que estaba colocado entre los sueros del resto de los sueros, y que nadie sabía que estaba haciendo ese suero ahí, porque no se usa, no lo habían solicitado, y había sido el error del laboratorio que lo fabricaba, que lo había puesto dentro de unas cajas rotuladas como suero glucosado. Y esas cajas rotuladas como suero glucosado habían sido puestas en el estante del suero glucosado, pero nadie se había puesto a leer atentamente el nombre, porque además era muy borroso, eran sueros de muy baja calidad, muy baratos, y las etiquetas eran bastante difíciles de leer. Bueno, el niño murió. ¿Y qué pasó? Pasó que la enfermera fue presa, fue juzgada como homicida, un homicidio involuntario. Y el jefe de los hospitales de París dijo que no era un problema del sistema, que era el problema de una nurse que había cometido un terrible error. Como ustedes ven, esto no tiene nada que ver con la filosofía que demuestra el esquema del queso suizo, en el cual
el error no es de la persona que tocó a último momento al paciente, sino de la existencia de muchísimas fallas en todo el sistema. Entonces, ¿qué podemos ver en este caso? Vamos a razonar un poquito juntos qué es lo que ha pasado acá, cuáles fueron los problemas que llevaron a esto. Los padres eran personas que no tenían posibilidades económicas de pagar una consulta, que no tenían con mayor conocimiento de cómo desenvolverse en ese caso, que fueron al hospital y nadie les dio mayor atención, posiblemente porque eran refugiados marroquíes o no sé, de la parte del norte de África, y fueron recibidos hasta con una cierta molestia. Ahora bien, tuvieron la mala suerte de no encontrar consultorios periféricos porque estaban cerrados por vacaciones y tuvieron que llegar entonces al hospital. En el hospital, ¿qué pasaba? Había muy mal ambiente. No solo porque es una fecha complicada en la cual las emergencias están sobrecargadas, sino porque se estaba hablando de que iban a cerrar el hospital. Entonces el personal no estaba en su mejor momento trabajando con una emergencia saturada. Y por otra parte, no se renovaba. Como el hospital estaba por cerrarse, no se hacía mantenimiento del hospital y no se renovaba el material con el que se estaba trabajando. Así que varios factores que podemos ir agregando en el esquemita del queso suizo. Por otro lado, la enfermera, que llevaba 48 horas de trabajo, estaba trabajando de una manera que no es fisiológica, que excede totalmente lo que puede resistir un ser humano. En el momento actual ya no se ve el trabajo exagerado como una demostración de abnegación, es un riesgo laboral del cual es responsable la propia institución que obliga a que la gente esté desempeñando tareas, guardias más sobrecargadas. La ausencia, la carencia de enfermeras en Francia ha llevado a que le suspendan los libres, a que tengan que hacer dobles turnos. Es un problema institucional muy importante. ¿Y qué le pasó a esta enfermera que además de estar con 48 horas de trabajo encima, presentó un problema muy conocido en psicología cognitiva que se llama la ceguera de la atención? Es una falla en los automatismos que todos hemos tenido alguna vez, porque muchas veces tomamos un objeto por otro porque tienen un aspecto similar. Eso pasa cuando vamos a comprar un cosmético o una comida envasada, que después llegamos a casa y vemos que no era exactamente lo que queríamos. Pero en este caso, esta ceguera de la atención provocó un error muy, muy grave. Por otro lado, llama la atención que hayan pasado horas, porque el cloruro de magnesio no mata de manera inmediata, produce alteraciones metabólicas al cabo de las horas, y ninguno de los médicos lo fue a ver. Ahí tenemos otro problema, que más allá de la diligencia del médico, hubo un error de diagnóstico, que se conoce como anclaje, es decir, un médico hace un diagnóstico y los demás colegas lo toman y se mantiene, le dicen al padre, pero señor, su hijo tiene una faringitis, no tiene problema. Ahí hubo una falla desde el comienzo de no rever que ese diagnóstico podía estar equivocado y que el niño podía tener otra cosa. Nadie lo planteó, todo el mundo quedó afirmado en el diagnóstico inicial de que el niño lo que tenía era una faringitis. Y si el niño no tenía una faringitis, el niño podía tener una meningitis o una sepsis o algo así. Nadie le tomó el alerta, eso que llama la bandera roja, que son las quejas de los familiares. Cuando un familiar o un mismo paciente dice, no me siento bien, esto no está bien, vamos a reafirmar, vamos a repensar el diagnóstico. Este es otro tipo de error. El error que cometió la enfermera, vamos a ver ahora
El otro detalle importante que queríamos comentar es que hay una confusión que considera que el hecho de que el modelo sistémico libere de culpa al individuo porque el error lo comete en una serie de fallas latentes y fallas activas, eso no está contemplado por la justicia. En la justicia no le interesa la fisiopatología del error. La justicia ve un responsable. No es lo mismo que un culpable, pero ve un responsable. Y los fallos de la justicia en todos estos casos siempre fueron muy duros con el agente en el lado agudo. Ustedes recuerden lo que pasó en el hospital madrileño Gregorio de Marañón, donde una enfermera nueva, recién recibida, quedó a cargo de un CTI neonatal, y la enfermera tuvo la mala suerte de pasarle al niño la alimentación que iba por vía digestiva, por vía venosa, y el niñito murió, el famoso caso del niño Ryan. Bueno, la enfermera que tenía en su contra su poca experiencia y haber quedado sola y haber recibido un frasco que no estaba rotulado, tenía todas las causas del mundo para no ser imputada como culpable. Sin embargo, y acá tienen ustedes el fallo de la justicia, esta señorita fue condenada a cárcel, a 6 meses de prisión, que al principio habían pedido 2 años, e inhabilitación para trabajar como enfermera. Ese es el grave problema del modelo sistémico, que ha dado una sensación de que se acabó la cultura de la culpa, de que no hay una causa directa entre la enfermera y el accidente, o entre el médico y el daño. Sin embargo, para la justicia y para la sociedad civil existe responsabilidad, y la responsabilidad es el hecho que uno debe dar cuenta de lo que ha hecho. Tenemos que responder por nuestros actos. Y el otro concepto es una palabra inglesa, la liability, quiere decir que tenemos además el deber de indemnizar a la persona que resultó perjudicada. Esto llevó a que el propio Reason, el hombre que se hizo tan conocido y tan querido por el modelo del queso suizo, echara otra mirada sobre la situación. Y estas imágenes que ustedes ven son una presentación que hizo Reason hace unos años, en el cual él mismo dice que hay que tener un equilibrio. Y el equilibrio es que ni el modelo sistémico ni el modelo de la culpa son perfectos en sí. Hay que mantener un equilibrio. Y el individuo que está al final de el que recibe el último acto, tiene el deber de poderlo prevenir. Lo que decíamos hoy, de que las enfermeras que están todo el tiempo vigilando qué es lo que sucede, son los agentes que estarían salvando las últimas barreras defensivas. Entonces, el modelo que plantea Reason en el momento actual es el que llamaríamos de los 3 baldes. Dice que hay 3 elementos a considerar. Uno es el sujeto, otro es la tarea y otro es el entorno. Cuando habla de la persona, analiza lo que le llama el balde del individuo, ¿no? El self-bucket, en el cual tiene que ver muchas cosas. ¿Cómo está esa persona? ¿Tiene el conocimiento suficiente? ¿Es una persona que recién se recibió? ¿Ha desarrollado habilidades? ¿Ha adquirido competencia? O por el contrario, si tiene tanta experiencia que está haciendo las cosas ya de rutina, con un automatismo sin control. Y otra cosa, ¿cómo está en el momento de ejecutar la tarea? ¿Está cansado? ¿Está enfermo? ¿Hay factores personales que los pueden estar molestando? Después analiza cómo es el contexto en el cual el individuo está trabajando.
tiene un equipo físico, instrumentos que están en condiciones, tiene disponibilidad de lo que necesita, en el ambiente físico hay suficiente luz, hay buena temperatura, hay ruido que no lo deje trabajar tranquilo, hay un ejemplo, un radiólogo que tiene que estar informando placas, que es una tarea muy delicada, tiene que mirar y concentrarse a informar, y de repente no está en un escritorio aislado, sino que está en el medio de un mostrador donde suenan teléfonos, donde le preguntan cosas, donde lo interrumpen a cada rato. Es muy importante, son conceptos de la ergonomía que hay que aplicarlos sobre todo en el ambiente de la salud para que las cosas se puedan hacer de la mejor manera posible. Trabaja en un ambiente muy reducido, un ambiente donde hay muchas personas juntas. Otra cosa, ¿cómo es el equipo de trabajo? ¿Se está trabajando con un buen equipo donde hay un consultante, donde hay apoyo o por el contrario, está solo o hay conflictos entre todos los demás? ¿Y cómo es la organización? ¿La organización tiene una cultura de promover la seguridad o por el contrario le importa más la productividad en el sentido de que hay que hacer las cosas como sea? ¿Cómo es la planta física? ¿Hay un enfermo que trasladar porque no hay ascensores? ¿O es un lugar tan enorme que hay carteles, indicadores y teléfonos preguntando si usted está perdido para llegar de un lado a otro? La sobrecarga laboral, ¿cómo está trabajando esa persona? Está más allá de su capacidad de trabajo. ¿Cómo es el sistema de información del hospital? ¿Llegan los exámenes a punto? Y esto es muy interesante, porque esta es una carta que mandó un médico a una aseguradora contra riesgo profesional en Inglaterra, en el cual dice que es un anestesista. Yo lo dije acá en el idioma original, para que vean cómo era. El anestesista plantea que no puede aplicar todos los pasos que le pide la lista de verificación quirúrgica, porque el hospital está apurado en liquidar todas las operaciones de coordinación lo antes posible, entonces no le permiten dar todos los pasos y todas las precauciones que debieran tener para cumplir con la lista de verificación. Después, la otra cosa que hay que analizar entre estos tres baldes son los errores. Es una tarea muy compleja. ¿Cómo está diseñada? Hay tareas que son de por sí muy complejas y que no están presentan ciertas dificultades para llevarlas a cabo. O es una tarea nueva, es una tarea que no se hizo antes, es un proceso en el cual hay múltiples funciones que cumplir al mismo tiempo. Bueno, todas estas cosas son las que pueden derivar justamente en un hecho adverso. Miren este gabinete de medicación. Se puede tomar un medicamento por otro porque solamente tenemos el color de los taponcitos, lo cual no es una indicación muy precisa. Y por supuesto podemos encontrar estas que son nuestros viejos conocidos, ¿no? Los medicamentos de aspecto similar. O podemos encontrar, como fue tristemente célebre, el caso de una máquina de radioterapia que estaba diseñada de tal manera que era muy fácil confundir el botón y que fue responsable de muchos accidentes hasta que se descubrió porque recibían dosis disparatadas de radioterapia. Y finalmente tenemos hasta el propio paciente, porque hay pacientes que no colaboran en absoluto, que son hostiles, que se niegan a aceptar indicaciones y que también son un factor de riesgo. Por eso, Rizzo llegó a la conclusión de que el agente en el lado agudo, el que recibía siempre el impacto de las fallas latentes, en realidad su función es transformarse en el absorbedor del daño. Es el último escalón de esa escalera y a él le corresponde en última instancia decirse, no, esto no es así, este medicamento viene mal envasado, esta placa está equivocada. Era lo que decíamos hoy, la labor de hormiga de muchísimos funcionarios de la salud que están permanentemente corrigiendo errores, corrigiendo daños. Y si entre ustedes hay alguna enfermera, saben muy bien de lo que me estoy refiriendo,
de todo lo que hay que estar controlando para que las cosas no se salgan de madre. Por eso le llama, son los superhéroes que son los que están poniéndose frente a una cantidad de circunstancias que ya vimos cuáles eran, que dependen de la organización, de la cultura, del trabajo, evitando que pasen más cosas. Pero ¿qué sucede? Lo que puede suceder es que el propio agente no esté en condiciones para esa tarea tan importante, y hay muchas causas que lo pueden afectar. Y lo que decíamos hoy, el cansancio, el sueño, la enfermedad, el estado emocional, la edad, el grado de conocimiento, la adquisición de habilidades. Cada uno de estos puntos que afectan a la gente en el lado agudo daría para conversar mucho y largo y tendido sobre ello, ¿no es cierto? Porque todo esto forma parte de una construcción social en la cual el médico, la enfermera son seres de energía inagotable que tienen que trabajar cualquiera sea su estado físico, hacer largos turnos. Y eso es un paso que hay que dar en lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Miren este diapositivo, está en francés porque lo dejé tal cual estaba en la noticia de la prensa, porque es como insólito lo que uno ve acá, que una enfermera cometió un error que le costó la vida a un bebé porque se equivocó al calcular la perfusión de un niñito que estaba en lista de espera por un trasplante de intestino, o sea, es un niño extremadamente frágil. Y esa enfermera cometió el error porque estaba muy engripada. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una enfermera muy engripada se vea obligada a trabajar en contacto con niños frágiles? No solo por el error que pueda cometer, sino la posibilidad de contagiar de gripe a sus pacientes. Entonces estamos viendo que las cosas que están pasando no deberían pasar, evidentemente. Ahora, ¿cómo puede reaccionar una persona ante esto, ante este sistema laboral? Y ahí tenemos nosotros el burnout que sufren tanto los médicos como los enfermeros. Ahora vamos a volver un poquito a lo que comentábamos al comienzo. Hemos hablado de los errores, pero vamos a detenernos un poquito en los actos inseguros voluntarios, que son las violaciones y las conductas de riesgo. Vamos a pasar un poquito por arriba lo que son las conductas de riesgo, que todos estamos familiarizados con ellas, ¿no es cierto? Son conductas que están incorporadas a la cultura institucional, no son individuales, sino que están asumidas porque es la manera de trabajar rápido y más barato. Decíamos hoy la enfermera que prepara medicaciones simultáneamente, o le damos a un paciente los medicamentos que ya estaban preparados para otros porque es más rápido, o estimamos el peso en lugar de pesarlo, y sobre todo algunas prácticas toleradas, inadmisibles, como es la letra ilegible de los médicos. De las numerosas observaciones que hizo el Instituto de Prácticas Seguras, elegimos algunas para mostrar simplemente que son órdenes verbales sin verificación. Cuando uno por ciertas circunstancias no tiene tiempo de escribir y le dice a la enfermera que haga tal cosa, a veces ni siquiera se verifican. Como dijo doctor, 3 aspirinas, sí, 3 aspirinas. Bueno, la letra ilegible, los pases de guardia incompletos, la gente que trabaja sin que le den orientación ni entrenamiento, se entra a trabajar en una institución sin que alguien se tome la molestia de explicar exactamente cómo se hacen las cosas allí, las consultas en el corredor. Un médico consulta, mira, tengo un chiquinín con un dolor abdominal, ¿te parece que lo mande a la casa? Bueno, fíjate. No, esas cosas son todas conductas de riesgo. Y darle el alta al paciente sin indicaciones precisas, escritas a él o los familiares basados en algo que le dijimos, el desoír los reclamos
Cuando uno me dice, no lo veo muy bien, me parece que tiene un poquito de fiebre y seguimos de largo, esas son todas conductas de riesgo. Acá quiero recordar algo. Ahora tenemos que decir dos palabras acerca de lo que hoy ya habíamos comentado, que es la violación. Cuando las violaciones se cometen, es una desviación deliberada de reglas. Hay reglas que establecen normas de conducta. Por ejemplo, puede ser por desconocimiento, como la enfermera que desconocía que se podían dar alimentos vía oral en los recién nacidos. Esto pasó en Inglaterra, una enfermera vio una jeringa cargada con un antibiótico y se lo pasó por la vena al niño, porque no sabía que a los recién nacidos, a los lactantes, se les podía dar con un jeringazo la alimentación en la boca. Ahora se han diseñado algunas jeringas que son especiales para dar por vía oral, pero esta muchacha lo desconocía totalmente, de manera que hizo un procedimiento operacional incorrecto por ignorancia. Otras veces, como decíamos hoy, es por necesidad, porque la urgencia de la situación obliga a tomar medidas imprescindibles. Y finalmente tenemos las violaciones deliberadas, cuando la gente salta deliberadamente, no cumple con una regla o con una orden que corresponde a la asistencia correcta. Ahora, ¿cómo se ve todo esto del punto de vista legal? Porque hasta ahora estuvimos analizando las cosas del punto de vista de la dinámica laboral, de la psicología industrial, pero desde el punto de vista legal y administrativo las cosas son diferentes, más o menos diferentes. En el año 1700 y algo, William Blackstone, que era un juez inglés, utilizó por primera vez la palabra malpraxis, la mala praxis, y lo definió como lesiones que por imprudencia, negligencia son provocadas por el médico. Y lo grave de esto es que quiebran la confianza establecida entre el médico y su paciente. Y ese quiebre de la confianza es lo que define la esencia de la mala praxis. Y sorprendentemente, esto lo dijo William Blackstone en 1700. Una vez que conversé con un periodista que se había ensañado con un médico que había cometido un error grave, le pregunté por qué tanto ensañamiento y me dijo, porque uno lleva al médico a su hijo o a su madre, a uno mismo, y el médico traiciona nuestra confianza. El mismo razonamiento que utilizó William Blackstone, el error médico es visto como una traición a la confianza que se había depositado en el paciente. Ahora, William Blackstone, hasta el momento actual, se sigue usando lo que él la clasificación de la mala praxis, ¿no? Una de ellas es la conducta, la negligencia, la conducta negligente. Entonces, se supone que una persona es negligente cuando no ejerce con el debido cuidado, con la debida habilidad y con la debida sabiduría, o porque no previó un riesgo o porque no fue capaz de preverlo. Esto en algunos casos puede parecer muy sencillo de detectar. Fíjense en este caso que hay un paciente que consulta, pues que comió algo, comió una comida callejera, le cayó mal, le vinieron vómitos, le vino una diarrea y un dolor abdominal. El médico no lo examina, confía en lo que le dijo el paciente, se descansa en eso y le dice, bueno, usted hizo una intoxicación alimenticia, no vuelva a cometer eso, le da una dieta y se despide del enfermo. Y el enfermo 2 días más tarde lo ve otro médico y encuentra que tenía una apendicitis retromesentérica, que es la que da diarrea, evolucionada. ¿Actuó con negligencia? Sí, por supuesto que actuó con negligencia, porque ni siquiera lo examinó. No solo no lo examinó, sino que tampoco le dijo, vuelva a consultar, venga mañana que vemos cómo sigue. Este fue un caso muy claro de negligencia. Después tenemos la otra figura que describió la temeridad, la imprudencia. Es cuando se actúa de manera temeraria, el descuido voluntario de un riesgo.
Por ejemplo, el cirujano que opera sin ayudante, o sin instrumental, o sin consultante, o que va a hacer una intervención que supera su capacidad, su conocimiento y sus habilidades. Y eso es una imprudencia. Y después tenemos otra cosa que es la impericia, cuando se falla de manera grosera, cuando se actúa con demostrada ausencia de no tener conocimientos profesionales básicos. Ahora, estas cosas, estos ejemplos que ponemos son muy evidentes, son muy groseros, pero es muy difícil establecer ante un error médico si el médico procedió de buena fe, hizo lo que a su buen entender era correcto, y sin embargo la evolución fue negativa. ¿En qué momento podemos asegurar de que lo que hubo fue una negligencia o una impericia? Y ahí es donde entra todo el problema médico-legal a detallar si realmente el médico actuó bien o actuó mal. Fíjese en primer ejemplo, un dolor abdominal que el médico no examina y manda para la casa. Eso evidentemente es una negligencia. Ahora bien, si el médico lo examina y su saber le parece, confirma el diagnóstico, no encuentra en el examen físico elementos que le hagan pensar en una apendicitis, pero sí confirma que pudo ser una intoxicación alimentaria. Y lo manda para la casa. Y lo agarra el juez. El juez le dice, pero usted, este señor, pensó que tenía una diarrea, pero usted le pidió un examen complementario, le pidió una leucocitosis, le pidió un examen de orina, le pidió una ecografía. Y el médico puede decirle, bueno, pero esos exámenes en realidad no son definitivos, esos exámenes no tienen especificidad, ¿y por qué no le pidió una tomografía computada? Entonces, el trámite puede seguir indefinidamente de acuerdo a los criterios que se manejen. Y ahí que hubo negligencia porque no pensó que podía ser una apendicitis y no le pidió una tomografía computada. En realidad, habíamos prometido conversar un poquito acerca de lo que eran los never events, que como dijimos son 29 errores que se consideran absolutamente inadmisibles. Pero eso es un hecho que no está refrendado jurídicamente en todo el mundo. Realmente es un problema moral de que la gente dice, no puede ser que estas cosas pasen, no puede ser que se muera un hombre joven porque fue a hacerse una operación menor, no puede ser que hayan provocado la muerte de una madre y de un niño en un parto normal. O sea, es una reacción moral frente a una serie de cosas que se consideran inadmisibles y que per se no generan un acto jurídico específico, si bien sabemos que una negligencia va a ser penada, pero estos never events lo que han traído, aparte de ser populares en la seguridad del paciente, es que traen una consecuencia económica. Las instituciones donde se comete un acto errado no cobran, no les pagan ni los seguros ni el Estado por ese error, y tampoco le paga si hay que tomar una intervención para corregir ese error, que hasta hace poco los errores se pagaban. Entonces les vamos a mostrar más o menos cuáles son los errores que se consideran inadmisibles. Acá vemos que no puede haber muerte ni secuelas por contaminación de medicamentos o artefactos. Últimamente han habido muchos problemas por los endoscopios digestivos contaminados que recontaminaban a otros pacientes, por la mala función de un dispositivo de resonancia magnética. Ustedes recuerden que no puede entrar nada metálico allí, y sin embargo hubo casos en los cuales volaron pinzas y hubo hasta muertes por esa causa. La embolia gaseosa, los errores en la medicación, los errores en las transfusiones, todos esos son considerados. La cirugía, por supuesto, la cirugía equivocada, sea en el paciente, en el sitio o en el procedimiento, el dejar un cuerpo extraño, que esto
sigue pasando por más precauciones que se tomen, la muerte de un paciente sano en una cirugía menor. También se consideran never events los partos, muertes o secuelas en partos por embarazo de bajo riesgo, por hipoglicemia, por carníteros, manipulación, quemaduras, choque eléctrico, conexiones de oxígeno, inmovilizadores, caídas, desaparición del paciente que se escapa del hospital, y las úlceras de decúbito, que este es un tema muy controvertido porque se considera que, en fin, son muy difíciles de evitar en muchos casos. Y otros never events es el suicidio de los pacientes, el niño equivocado, el recién nacido equivocado de los padres, los ataques sexuales, los ataques, como contábamos la vez anterior, los actos criminales en los pacientes, las órdenes de personas que se hacen pasar por médicos y la confusión de embriones. Bueno, les agradezco mucho la atención.